Filipenses 4 dice que regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Esa es la forma de vida que Dios quiere, vivir gozosos, en amor, en paz, que es el resultado del obrar del Espíritu Santo en mi vida, ¿no? Si Dios está en mí, va a haber gozo, paz, paciencia, fe, mansedumbre, templanza. Si Cristo está en mí, si hay mucho de Él. Si hay mucho de mí, eso no va a existir, va a haber pelea, conflicto. Disfrútense, ámense, perdónense, alégrense, es el título, ¿no? Cuando Dios nos crea, dice que Dios nos crea a su imagen y a su semejanza, nos creó Dios. Y Él nos crea con un cuerpo, con un alma y con un espíritu. Decimos que nos crea tripartitos, ¿no? Y Él nos da un espíritu que cuando viene Jesús a nuestras vidas, que es el espíritu vivificante, da vida a nuestro espíritu. Porque hoy nosotros, cuando venimos a este mundo con nuestra naturaleza adánica, nuestro espíritu está muerto. Y Él nos da el alma, nos crea el alma. Y en el alma pone las emociones, la voluntad, el intelecto. Nos da las emociones que son lo que nosotros vemos que es agradable o desagradable. Él nos da la voluntad. Nuestra voluntad para determinar lo que es bueno y lo que es malo. Y nos da el intelecto para que consideremos lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y el cuerpo, que el cuerpo va a hacer lo que esas dos realidades que están en nuestro interior nos ordenan, ¿no? Según el alma y el espíritu, el cual gobierna. Y ese va a ser el resultado. Por eso nos dice Dios, alégrense, vivan felices en Cristo. Colosenses 1:12 dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Él nos hizo aptos, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Qué dice? De que Él nos ha librado. El enemigo no tiene arte ni parte con nuestras vidas. No tenemos que vivir con miedo, con temor, porque Él nos ha librado. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Si nosotros realmente, es revelación del Espíritu Santo, si nosotros realmente entendiéramos quién está en vos, nada ni nadie nos podría hacer, absolutamente nadie, y nadie nos afectaría. Cristo en vos, Él es la esperanza de gloria. Perdón. Dios es inofendible. Cristo es inofendible. Si Cristo está en vos, nada tiene que ofenderte. Porque el hermano me hizo, me dijo, no hizo, no me tiene que ofender. El que se ofende es mi carne. Cristo es inofendible. Si tuviéramos realmente la revelación del Espíritu, de quién está en mí, mi vida cambiaría, pero radicalmente. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Ese Cristo está en vos.
Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Gracias a Cristo subsisten todas las cosas. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Toda la plenitud está en Cristo, y ese Cristo está en vos. Por eso podemos entender que Jesucristo basta. Por eso, ¿por qué? Porque Él es todo. Y cuando Él es el todo en vos, no vas a necesitar nada. Solamente Él. Y por medio de Él, dice, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Él vino a reconciliarnos con Dios. Él es el todo. Él es el todo y está en nuestras vidas. Y a vosotros también, o sea, esto es para nosotros, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo de los cielos, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Si tuviéramos revelación realmente de quién es Cristo, de quién es el que está en tu corazón, ¿cómo cambiarían las cosas? Y Dios nos manda a ser felices. Él nos crea con eso. Y después de crear todos los cielos y la tierra, de crear todo el universo, todo lo que podemos ver y entender, lo que Él permite que podamos ver y entender, porque no nos permite ver todo el universo. Lo vemos a la noche en las estrellas, y cada estrella es otro sol y otros miles, cientos de planetas, y dice que Él le pone nombre a cada estrella. Y después entender los misterios de la creación. Nosotros por ahí podemos imaginarnos o ilusionarnos o adivinar de cómo es la eternidad, el cielo, todo lo que es más allá. Él nos permite, pero después de crear todo eso, Él crea el lugar perfecto y maravilloso. Él crea todo, Él crea el Edén, el huerto del Edén, y hace todas las cosas perfectas. Pone árboles, plantas, animales, río, todo divino, y del polvo crea al hombre y lo pone ahí adentro. Y después crea de ese hombre, crea a la mujer. Y lo hace todo perfecto y le dice: vivan felices, procréense, llenen de todo. Ustedes son los amos y dueños y señores de todo esto creado. Yo lo creo para ustedes, para que sean felices. Y viene el problemita. Y viene el conflicto. Y viene el pecado. Y viene la serpiente, Eva, la serpiente, Eva, Adán. Y entra el pecado en nuestras vidas. Y somos destituidos de la gloria de Dios para no volver, sin posibilidad de retorno, por el conflicto que había en nuestra alma, por ese conflicto que hay de que ella decía de nuestra alma, de las emociones, de la voluntad, del intelecto. ¿Qué dice? En Génesis 3 dice que la mujer vio que el fruto del árbol era hermoso. Primero escuchó a la serpiente y vio que el fruto del árbol era hermoso, era apetecible, le dieron ganas de comerlo y de llegar a tener entendimiento. Así que cortó una de los frutos y se la comió, luego le dio a su marido y él también la comió. Y ahí entra su voluntad, y entra su intelecto, y entra sus emociones. Lo que me gusta, eso hago. Y ahí empezamos a hacer, dice la serpiente, le dijo: van a ser como Dios. Y eso hacemos nosotros. Eso me gusta. Eso es lo que me gusta. Eso es lo correcto. Eso es lo bueno. Por eso lo hago. Entonces, y yo creo que está bien. Y yo me pongo en lugar de Dios. Dios me dice que debo perdonar, que debo hacer esto, que debo cuidarme de no lastimar al otro.
de no ofenderme, de no dejarme llevar por las emociones, pero yo tomo la autoridad y yo determino que es así y me pongo en el lugar de Dios. Por eso no puedo estar en su reino. Por eso Dios los saca a ellos del Edén. Por eso yo no puedo estar en su reino. Y después, cuando yo hago las cosas que a mí me gustan y a mí me agradan y a mí no me agradecen o no me aplauden, me enojo. Cuando yo quiero que Él sea así y no lo es y me enojo. Cuando Él hace algo a mí o ella hace algo hacia mí, yo me enojo. ¿Por qué? Porque determino por mi voluntad, por mi deseo, por mis emociones, por mi intelecto, determino que eso no me gusta, que eso no me agrada. Entonces yo me pongo en el lugar de Dios. ¿Y qué hizo Dios con eso? Lo sacó del huerto. Y yo puedo llegar el día de mañana a encontrarme con el Señor y digo, Señor, pero yo iba a la iglesia, Señor, yo servía, Señor, yo estaba en el coro, Señor, yo hacía, yo predicaba, y el Señor me diga, no te conozco, porque todas esas cosas las hacías para vos. Porque vos hacías lo que a vos te gustaba, lo que a vos te parecía bien, lo que a vos te creías que estaba bien y habías determinado así. Pero las cosas que no te gustaban era lo que yo había mandado. Entonces le dice, apártense de mí, hacedores de maldad. Cuando yo empiezo a ver este verdadero evangelio, puedo entender lo que dice la palabra de que Dios no es malo porque los sacó del huerto, sino porque ellos mismos había conflicto y se creyeron Dios. Y una vez escuché un pastor que decía, bueno, si a vos te gusta vivir de la forma que vos quieras, hacete un universo para vos y viví allá. Porque este universo tiene estas reglas. Y para estar en el reino de Dios, tengo que temerle a Dios, respetar su justicia y su ley y vivir de esa forma. Y puedo ser feliz. ¿Por qué? Porque Dios nos creó para ser felices. Y si yo tengo esta forma de vivir, como yo creo, con mis emociones, con mi voluntad y con mi intelecto, no voy a ser feliz. Voy a terminar amargado, vemos la gente en el mundo que se suicida. ¿Por qué? Porque cree que todo eso está bien, es perfecto, es lindo. Y no es así. Dios nos creó para que vivamos felices en su reino, en el reino de la luz, no en el reino de las tinieblas. Y yo me ponía a ver lo que Dios nos viene hablando este año y la palabra era que Dios nos dio poder. Este es un año de poder para restablecer relaciones. Y yo le decía, Señor, a mí se me rompe una relación. Pero Dios me decía, restablecer relaciones conmigo. Y el poder del Espíritu Santo es para restablecer las relaciones con Él. Para restablecer las relaciones con tus hijos. Para restablecer las relaciones con tu esposo, con tu esposa. Para restablecer las relaciones entre los hermanos. Restablecer relaciones. Y Dios dice que el reino de Dios es un reino de relaciones. Así que si hay alguien que a vos no te bancás, que no querés, que lo miraste mal, que no podés, Dios te manda a amarlo encima, si es enemigo. Pero cuando yo entiendo quién es el que está en mí, que Él es inofendible, que Él puede amar incluso a los enemigos, y ese amor lo tengo yo, y yo le permito a Él ser en mí, y si yo estar lleno de Él voy a poder vivir feliz. Si no, siempre va a haber cosas que me amargan, siempre va a haber cosas que me tiran para atrás, siempre va a haber cosas que me hacen sufrir, siempre va a haber cosas que me cuesta avanzar, como remar en dulce leche que se dice, ¿no? Tantas cosas vemos que están mal y que se están perdiendo y están yendo. Y Dios nos habló de estar juntos en armonía. Después del Teshuvá, ese tiempo de 10 días después del año judío que venía, los 10 días de Teshuvá, de arrepentimiento, de analizarnos hasta el día de Yom Kippur, ¿no? del arrepentimiento, de que en sus manos están tus años. Déjala, Marce. En sus manos están tus años. De que eres el favorito de Dios. De que estemos siempre gozosos en nuestra vida, porque Él, que es el gozo pleno, Él está en nosotros. Y de que somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Y hoy, este mensaje, que yo creo que es el mensaje que Dios me manda a proclamar, de disfrútense. Disfrútense entre ustedes, disfrútense la relación con Dios, ámense, sean libres perdonando y que te perdonen. Y en estos tiempos he estudiado mucho de las fiestas y vimos las 7 fiestas de las 3 importantes que habían obligatorias para el pueblo de Dios mientras Jesús caminó aquí en la tierra, que había las fiestas de la primavera y del otoño, porque eran según sus cosechas. Yo tenía en el año civil que empezaba distinto al nuestro, y después estaba el año que era sol y lunar, que era con relación a las estaciones de la luna y que hacían de las fiestas ellos, ¿no? Según las cosechas. Y ellos tenían en la primavera 4 fiestas, que eran la fiesta de la Pascua, de los panes, de la Pascua, de los panes, de las primicias y del Pentecostés, las 4P. Y las fiestas del otoño, que eran la de los tabernáculos, la de la expiación, la de las trompetas primero, las trompetas, la expiación y la de los tabernáculos. Y esas eran 4 fiestas en otoño. Y de estas 7 fiestas ellos tenían que estar 3, las fiestas de la Pascua, que Jesús la vino a hacer con su vida, la fiesta del Pentecostés, que Cristo la cumplió con la llegada del Espíritu Santo, y la fiesta de los tabernáculos, que es la que va a ser con la segunda venida. Esas 3 fiestas eran obligatorias para ellos y son obligatorias para nosotros en el recuerdo, ¿no? De que Cristo vino su Espíritu Santo y Él va a volver. Y que cada vez estamos más cerca. Los tiempos ya están todos cumplidos, en cualquier momento vuelve Jesús. Y yo quería resaltar 2 de esas fiestas, que es la Pascua y la de la expiación. La Pascua es el pasar por alto, por la sangre del Cordero. El ángel de la muerte no vino sobre los primogénitos y ellos tuvieron la salida de Egipto. Y Cristo la vino y la cumplió. Con su muerte en la cruz, Él nos hizo libres del pecado. Y hoy tenemos la posibilidad de la vida eterna a través de que Él está en nuestras vidas. Y después la segunda es la fiesta de la expiación, del Yom Kippur. La fiesta de la expiación es la fiesta del perdón de pecados. Ellos también sacrificaban un becerro y 2 machos cabríos. En esta segunda fiesta del otoño, esta fiesta del otoño, que era del perdón de pecados para reconciliarse con Dios. Todo el pueblo pedía perdón, era una fiesta más solemne para ellos. Y saben que ellos tenían 3 sacrificios. La del becerro y la de los machos cabríos. Y esta fiesta de expiación, de pedido de perdón, también era en forma global y completa, del cuerpo, del espíritu y del alma. ¿Por qué? Porque ellos mataban un becerro, porque el espíritu, que es lo más importante, ellos se pedían el perdón. ¿Y por qué? Porque el espíritu está muerto. ¿Por qué? Porque nosotros nos alejamos de Dios. De la salida del huerto del Edén, el espíritu está muerto. Entonces, nuestro espíritu es seguidor de dioses con minúscula, ¿no? Nosotros tenemos esa necesidad. Y vimos cuando a Moisés se va al monte a buscar los mandamientos, el pueblo, ¿qué hizo? Hizo un becerro de oro y Aarón lo presentó como el Dios. Se prostituye busca a otros dioses. Y entonces por ese becerro venía la expiación del pedido de perdón. No busca otros dioses. El primer mandamiento: no tendrás otros dioses delante de mí, nada, ningún ídolo. Y lo primero que él hacía cuando Dios venía sobre uno de las personas, un elegido en la antigüedad, ¿qué era lo primero que hacía? Volverse a Dios, romper los lugares altos, destruir los ídolos, quitar todo lo de la brujería, todo lo que nos aleja de Dios visiblemente. Y es lo primero que hacemos cuando llegamos al Señor. Yo me acuerdo de quemar crucifijos,
de romper altares que teníamos en casa. Había cosas que las teníamos como dioses. A veces son nuestros hijos, no tenemos que matar. A veces tenemos ganas, pero no lo tenemos que matar. Dios dice que no, pero tenemos que corregirlos, porque a veces corregir también nuestro corazón. A veces mi hijo está antes que Dios. A veces mi esposa está antes que Dios. Y Dios me dice, no, son ídolos. A veces está el trabajo, a veces está muchas cosas delante de Dios. Y Dios dice, yo tengo que ser el primero. Y después eso. Porque dice, destruyan los ídolos, rompan los altares, quemen todo lo que a vos te aleja de Dios. Si hay algo que te aleja de Dios, tenés que alejarte vos. Porque si no, puedo irme y terminar en el infierno. Entonces era lo primero que hacían. Y eso fue lo primero que hacían. Matar el becerro por ese hecho del becerro. Y después había del alma. Pedir perdón por el alma. Y ese sacrificio era 2 cabras, 2 machos cabríos. Y el primero venía y se lo sacrificaba y se lo tiraba arriba del fuego hasta que quedara cenizas, no quedara nada de todo el animal. Eso es lo que hizo Jesús en la cruz. Él murió por nuestros pecados y entregó todo hasta las cenizas, entregó todo para que nosotros hoy podamos tenerlo todo y tener vida eterna. Y después el otro no se lo mataba, se le ponía unos trapos rojos y se lo enviaba al desierto, para que uno de los ángeles caídos, Azazel se llamaba, era el demonio que se hacía. Y eso, ¿saben qué era? La culpa. Porque ellos podían perdón de pecado, pero las consecuencias de lo que habías hecho hay que vivirlas. Lo que yo hice tengo que pagarlo. Dios me perdonó, pero hay cosas que yo he hecho que las debo pagar. Debo restablecer relación, debo a veces restablecer cosas que hice, restaurar cosas que hice, ir y pedir perdón, ir y arreglar el lío que me mandé. Pero esa cabra le ponía la mano el sacerdote en la cabeza y le dice, acá la culpa de todo eso se la lleva al infierno. Y el demonio, Azazel, que era el demonio de las cosas peores, se ocupaba de comérselo, de matarlo, de destruirlo. Y quedaba vagando en el desierto. Algunos dicen que lo tiraban por el despeñadero, pero primera de Juan 1.9 dice, si nosotros confesamos nuestros pecados, si nosotros humillamos a nuestra carne, la sacamos afuera, reconocemos abiertamente a un hermano mayor, al pastor o al quien fuera, porque tenés que tener testigo, porque tenés que humillar tu carne. Eso de confesar solamente en la privacidad queda ahí. Yo tengo que confesarlo delante de alguien porque tengo que humillarme yo del mal que hice. Y siempre tenemos cosas malas que hemos hecho, pensado, dicho, porque si no tenemos, lo hago mentiroso a Dios, porque dice que todos lo hacemos. Dice que si vos confesás tu pecado, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte y librarte. Cristo nos dio esa posibilidad de limpiarnos, de quitar la culpa hoy. Ellos no la tenían, por eso lo hacían en el tercero. Cristo cumplió todos los requisitos que estaban previstos por Dios en las fiestas. Ellos lo tomaban como fiesta, que era el tipo y la sombra de lo que iba a venir, que era Cristo, ¿no? Pero hoy nosotros tenemos la posibilidad de que Él ya cumplió todo. Y Él está en vos. Y Él te da la posibilidad de esa felicidad plena, de ese gozo pleno en su interior. Aparte de esto, ¿no? De estar viviendo un duelo, aparte de como ella que perdió todo, aparte de las angustias, de todo eso, entender de que Él, el Señor de todas las cosas, está en vos y Él cumplió todas las cosas. Y yo lo tengo a mi alcance, al alcance de una oración, porque Él quiere tener intimidad conmigo, una relación íntima, para poder darme lo que yo estoy necesitando. Y eso es lo mismo. ¿Y por qué esto? Porque Adán y Eva, ellos se dejaron llevar por sus emociones, su intelecto, por su alma, y se quisieron ser Dios, y terminaron alejados del Señor. Y hoy podemos decir, por Cristo, que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Hoy soy más que vencedor. Dios hizo a través de Cristo la obra completa y está a mi alcance. Nosotros tenemos 2 reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas, porque lo dice la Biblia. Tenemos el reino de la luz, de la vida, y tenemos el reino de las tinieblas, de la muerte, del infierno, y tenemos el reino de la luz, que es el cielo, es la vida eterna. Lo sabemos, pero el mundo, la cultura,
el enemigo, la carne, se ha encargado de tergiversar eso. Y el reino del mundo se ve apetecible, se ve divertido. El reino de este mundo lo vemos como el color, las cosas que yo quiero, que yo puedo hacer, los límites que yo quiero son los que pongo. Las fiestas, el descontrol, la permisibilidad, el todo se puede, ese es el reino del mundo. Y es lo que el mundo nos hizo creer de que eso es la felicidad, de que eso es lo bueno, el tener. Y después se encargó de hacernos creer de que el reino de los cielos es gris, que la iglesia es aburrida, que es obligación, como decíamos con Moana, que es las arros, que es orar, ayunar, que es autocastigarse, que es tristeza, que es llanto. El reino de los cielos no es llanto. El llanto es la consecuencia del pecado. La autoflagelación viene, ¿saben? Estuve estudiando de lo que era, por qué era la iglesia la sotana, por qué era la de la mujer, la monja no sé cómo se llama, bueno, la sotana de las monjas, que es la cara nada más, todo lo que... Las gárgolas en las iglesias, que es un monstruo con cara fea, el órgano, sí. Las canciones, ves las congregaciones de las mujeres, que son la forma, ¿por qué era eso? ¿Por qué es triste? ¿Por qué es negro, gris? Las iglesias gigantes con esas formas barrocas, con esas formas tan feas, ¿por qué la iglesia es tan cerrada? Y saben que dicen que es que en esa época venían el problema de los bárbaros. Los bárbaros no les tenían miedo a nada. Y los bárbaros venían y destruían. Y los católicos, los cristianos, lo único que ellos le temían eran a la ultratumba, a las cosas que ellos no comprendían, a los demonios. A los humanos no les tenían. Entonces venían los bárbaros y destrozaban todo. Pero si había algo raro de ultratumba, ellos. Entonces, ¿qué hicieron los católicos? Hicieron esas formas, la música, las cosas negras, lo oscuro, las abadías cerradas, las mujeres de las abadías, ellas caminaban en pasos cortitos, en punta de pie, todas juntas, entonces parecían que iban flotando. Entonces venían los bárbaros y decían, no, ahí hay algo raro. Y ellos andaban y estaban siempre callados, llorando, flagelándose. Eso era de cosa del ocultismo, de lo oculto, venían las gárgolas. Entonces a ellos le temían y se fue haciendo esa cultura cerrada, oscura, gris, triste. Y Dios no es así. Dios hizo el Edén perfecto, un paraíso hermoso, de risa, de amor, de gracia. Y nosotros nos encargamos de hacerlo triste. Y ese es el reino de los cielos. Esto no es el reino de los cielos. Un domingo a la mañana, todos callados, los nenes así calladitos, ¿no? Eso es el respeto de alguien que esté hablando. Pero la iglesia es vida, es felicidad, es amor, es perfección, es dar lo que Dios me dio. Eso es el reino de Dios y es felicidad plena a pesar de estar llorando porque no está Mabel. Yo en mi corazón tengo gozo porque estoy entendiendo lo que es el reino. Por supuesto que lo he dicho, lo he predicado, lo he vivido, pero a veces hay situaciones que a vos te revela y Dios te abre los ojos para poder entender. Y eso es reino, es plenitud. Y a veces cuando vemos y leemos en las Escrituras que dentro de las iglesias había dos tipos, dos formas de personas que iban a las iglesias. Y tenemos los que están en el mundo, que empiezan a venir a la iglesia y empiezan a ver lo que es esto. Entonces dice, ¿hasta dónde puedo llegar sin irme al infierno? Porque la gente del mundo se va al infierno, entonces empiezan a conocer el cielo y después están los otros, los que están en el reino y que dicen, ¿cuánto del mundo puedo hacer sin perder el reino? ¿No? Esa dualidad, esas dos. Pero el Señor me manda a decirles de que
El reino de Dios es perfecto y es plena satisfacción y gozo en el Espíritu Santo. Y Él el límite que pone es un límite bien visible a través de nuestra conciencia, a nuestra relación del Espíritu Santo y lo que dice la Biblia. El reino de Dios no es un reino de normas que tengo que hacer cumplir. El reino de Dios no es un montón de cosas que no puedo hacer. No, el reino de Dios es Cristo en mí y yo por amor a Él y por lo que yo vivo, estas cosas que son del mundo no las hago porque a mí no me gustan. Si a mí me gustan es porque yo me estoy poniendo como Dios y estoy diciendo esta cosa a mí me gusta y esta cosa está bien y esta cosa está mal y esta cosa la puedo, me pongo en lugar de Dios. Cuando Dios está en mí, el pecado, el enojarme, el criticar, el pensar mal, no me va a gustar. ¿Por qué? Porque estoy lleno de Dios. Y yo voy a pensar bien del otro, y yo voy a hacer el bien al otro, y yo voy a dar sin miramiento, y yo voy a perdonar sin miramiento. ¿Por qué? Porque estoy lleno de Dios. Y esa lucha, ese conflicto, lo vemos desde Adán y Eva. Pero Dios nos permite, a través de las Escrituras, poder comprender qué pasa si yo no cambio. Pierdo, termino destituido de la gloria de Dios. Así que ese es el tiempo del Teshuvá, para poder vernos a nosotros mismos y analizarnos dónde estamos parados. Y lo mismo nos dejó escrito en Lucas 15, cuando vemos el hijo pródigo. Cuando yo leo el hijo pródigo y veo de que el hijo que estaba en el mundo se arrepiente y vuelve a Dios. Pero antes, ¿qué pasó? Él se patinó todo lo que Dios le había dado. Él quería todo, él quería ser Dios, él quería ser su Dios y lo hizo. Y se dio cuenta que estaba mal y volvió. Y cuando vuelve estaba el otro hijo también ahí. Pero cuando vuelve, ¿Dios qué le hace? ¿Penitencia? No, ahora tenés que llorar, ahora tenés que pedir perdón, tenés que humillarte, tenés que autoflagelar. No, hizo fiesta. Le dio anillo, ropa, zapato, hizo una fiesta. Y el hermano que estaba ahí, el legalista, él quería estar en el mundo. Entonces, ni siquiera un cabrito me diste, mataste al... Pero era todo tuyo. Lo que pasa es que vos tenías en tu corazón mucho de vos. Y le dice, ¿qué le dice al hijo? Al hijo que estaba en el reino. Le dice, estás en el reino, estás en mi casa, pero no me tenés a mí en el corazón. Y le vuelve a invitar. Él estaba en la iglesia, y le dice, vení, entrá a la fiesta. Entrá a la fiesta. Los dos le dicen, entrá a la fiesta. El que estaba en el reino y el que estaba en el mundo. El que estaba en el mundo quería entrar al reino. Pero ¿qué pasa si entraba al reino y después el fin de semana se enojaba, se calentaba, empezaba a hacer mal, se iba, se patinaba algo, pensaba mal? Se estaba yendo al mundo de nuevo. Si estás yendo al mundo de nuevo, volver rápido a la fiesta porque podés quedarte afuera, como le pasó a las vírgenes. Se cerró la puerta y quedaste afuera. Por eso es tan importante entender de que no es como vos crees, no es como a vos te gusta, no es como vos pensás, no es como tu intelecto te lo dice, o no es como la sociedad te lo dice. Porque la sociedad te dice, no, esto no es tan malo. Cuando vemos la ideología de género, la ideología de género es lo que a mí me gusta, como yo me autopercibo, eso lo declaro que está bien. Entonces yo me considero Dios. A mí me gusta esto, este tipo de relaciones, de cualquier índole, ¿no? Emocional, sexual, lo que fuera. Yo me gusta esto, entonces lo considero que está bien y mi voluntad es hacerlo así. Me estoy considerando Dios. ¿Y qué le pasó a Eva y Adán? Fueron destituidos de la gloria de Dios. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y a veces es chocante. A veces es, ¿cómo se dice? Que lo dejaba afuera. Es excluyente. Pero eso lo dice el Señor. No lo digo yo. Y es ofensivo. Es ofensivo para la carne, no para el espíritu. Así que Dios crea todo para que seamos felices, para que vivamos llenos de Él y tengamos esa plenitud que es Cristo Jesús en nosotros. ¿Pero cuándo? Cuando yo estoy muerto.
Por eso dice el Señor, como le dijo a Nicodemo, es necesario que mueras y que nazcas de nuevo. Y vos que sos conocedor, sos maestro de la palabra, no lo conocés porque no lo entendés, porque no se te reveló. Tengo que estar muerto al yo. Dice Romanos 12, por tanto, Romanos 12, 1, 2, por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos. Yo soy el sacrificio. Como sacrificio, ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. No vivan ya según sus criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Mi voluntad, que yo creo que es agradable, buena y perfecta, me termina haciendo ir al infierno. El Padre nos dice hoy, entra a la fiesta. Ya sea que estabas en el mundo, entendés que estás mal y venís al reino, o ya sea de que estabas en el reino, estabas con Él, pero no estabas en Él. Te dice, entra a la fiesta y permitime ser a mí en vos. Y vivir una vida con gozo y con placeres, porque el placer lo hemos puesto allá, lejos, como algo que es del mundo, oculto, y no. Dios creó el sexo, Dios creó a todos los placeres que nosotros podemos tener. Él los creó y a veces nos autoflagelamos y nos limitamos en eso. Pero Dios creó, por supuesto que los creó en Él. Y si Él está en medio de esto, va a ser perfecto, va a ser puro y va a ser bueno. Si Él no está en eso, va a ser demoníaco y va a traer culpa. Así que Él creó todas las cosas, ¿saben? Yo a los 11 años empecé a fumar. A los 12, entre los 11 y los 12 yo ya tomaba, y a los 12 años fue mi primera borrachera. Y a los 14 años yo ya era adicto a las drogas. Y toda mi vida busqué distintos tipos de placeres en muchas cosas inimaginables. Y cuando me convierto empiezo a tener esos mismos placeres con la manifestación del Espíritu Santo. El diablo ha prostituido la manifestación del Espíritu Santo a través de las cosas de este mundo. Y yo he tenido experiencias de estar flotando, de estar viendo desde afuera mi cuerpo. He tenido experiencias tremendas en Cristo, donde Dios me mostraba de que los placeres que yo buscaba en el mundo estaban en Él. Y las cosas que yo buscaba en los demás estaban en Él. Así que dejá de buscar en los otros las cosas y buscalas en Él para que seas lleno de Él y vos puedas dar el placer a otros en Cristo Jesús. Hoy se cumplen 13 días de que Mabel falleció. 13 días a la 1:30. Y daría mi vida por 10 minutos, como lo dije en el velorio. Y hoy veo las cosas estúpidas, las cosas tan tontas por las que me preocupaba, por las que me enojaba. Yo le decía a Fabiana, hay cosas que pasan a 1500 plano, no a segundo plano. Cosas que hoy antes me preocupaba, que eran tan tontas y me quitaban la alegría, el gozo. Tantas cosas, peleas tan superficiales y tontas. Y somos tan frágiles de decir, mañana tal vez no estamos. Y no decimos todas las cosas. No, ella sabe que yo la amo. No, decíselo. Perdonala. No sean tan superficiales en preocuparse por cosas de este mundo, que mañana puede ser que no estemos. Y Dios nos mandó a ser plenos en Él. Plenos. A disfrutar la vida y a demostrar el amor. Así que yo entiendo que ese es el mensaje. Disfruten de esta vida. Dios creó. Por supuesto que la plenitud del gozo total va a ser cuando estemos con Él. Pero hoy las arras, dice, las primicias de todo eso la tenemos, que es el Espíritu Santo en nuestras vidas y que a través de Él podemos tener todo esto. Disfrutémonos. Jesucristo basta. Jesucristo es el todo. Dice que debemos
estar gozosos y alegrarnos de eso. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta cuando hacemos su voluntad. Y encima dice que Él, antes de crearnos, ya había hecho las obras que yo tenía que hacer para que cuando Él me trajera a este mundo, yo hiciera ya esas obras que hizo de antemano. Y encima me dio al Espíritu Santo para que me ayude a dejar de ser yo, para que Él en mí sea más fácil para hacer sus obras. Cuánto amor por nosotros, cuánta ocupación de cada uno de nosotros para todo esto, y nuestro conflicto hace que nos alejemos de Él y perdamos la gloria. ¿Saben? Dice Filipenses 4:4, alégrense. Alégrense siempre en el Señor. Repito, alégrense. Que todos los que conozcan, que todos los conozcan a ustedes como personas bondadosas. El Señor está cerca. No se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también. Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Es la misma que yo leí al principio de la Reina Valera, pero Dios habla hoy, que era la versión que teníamos a ver. Alégrense, que todos vean a ustedes lo bondadoso que son. Dice que sus obras dan testimonio de Él, para que den gloria, honra y agradezcanlo a Él. Porque si vos lo haces para Él, Él se va a glorificar. Y si vos lo haces para Él, si no te dan gracias, no va a haber problema. Porque Cristo en ti es inofendible. Así que vivamos una vida piadosa, servicial, pero disfrutemos de la vida. Disfrutemos de la vida de Cristo en nosotros y disfrutar que está al lado tuyo. A veces hacemos las cosas tan mal que alejamos a otros. Alejamos a la gente de nosotros con la forma de nuestra vida. Y muchas veces creemos que esa forma de vida estaba bien, porque me consideré Dios. Y mi voluntad, mis emociones y mi intelecto estaban según yo quiero, yo creo, y a mí me gusta. Y encima me hago un Dios de imagen, de humo. Y Dios necesita con un golpe fuerte, ¿cómo se dice? Destruir todo esto para que ese Dios de imagen yo me desilusione de ese Dios de ilusión que yo me había hecho. Y me desilusione de Dios y empiece a preguntar el por qué, para qué. Yo le preguntaba a Dios, Señor, ¿por qué te la llevaste? Y Dios me decía, ustedes pedían que se haga tu voluntad. Cuando yo hago mi voluntad, vos te quejás. Pero era mi Mabel, era mi amor. ¿Cuándo fue tuya? Me dijo Dios. ¿Cuándo es tuyo el que está al lado tuyo? Es de Él. Si Él está primero, vamos a poder entender y vamos a poder pasar. Sé que este tiempo va a llegar mucho tiempo en mi vida de poder entenderlo, pero hoy estoy entendiendo cosas que antes no las entendía de esta forma. Y sí, son cosas que debemos pasar a veces para poder entender. Pero no porque Dios nos odie o nos quiera castigar, no. Es consecuencia de lo que yo hice mal. Así que yo me arrepiento y pido perdón y voy a cambiar. Sé que hay cosas que Dios no las quiere cambiar y no las va a cambiar. Situaciones, gente, personas. Pero yo sí puedo cambiar. Y puedo de acá en más ser otra persona distinta. Para glorificar su nombre y hacer tu voluntad. Padre, te bendecimos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Y en esta nueva etapa de nuestras vidas que inicia hoy, Señor, deseo, anhelo, quiero y tomo la determinación de hacerlo, Señor. Y sé que si en mi corazón está la disposición de poder hacerlo, tu Espíritu Santo me da el poder para hacerlo y cambiar y así poder glorificar tu nombre, extender tu reino y que te vean a ti, Señor, a través de nuestras vidas. Padre, yo bendigo a cada uno de mis hermanos que reciben esta palabra en el nombre de Jesús y que va a cumplir el propósito por el cual es enviada.
Y te doy gracias, Señor. Te ruego que obres en sus vidas, que traigas sanidad, Señor, a sus cuerpos y a sus almas. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por haber abierto nuestros ojos, tus escrituras y nuestro entendimiento. Te bendecimos y te damos toda la gloria, la honra y el honor a ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.